33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Capítulo 16. Cuando sus dedos se entrelazaron, Rachel intentó que él no notara que había empezado a temblar. Puede que no tuviera nada que ver con Mike. Puede que solo fuera porque su mano era grande y confortable y tenía ese tacto áspero y tan masculino y... ¿A quién pretendía engañar? Tocarlo siempre sería así, imprevisible y desbordante. La tentación de algo que quería con todas sus fuerzas, pero también temía. Eran dos piezas equivocadas, que no encajaban, pero a veces, solo a veces, creía haber llegado a él y estar a punto de alcanzarlo. Y después recordaba que era dañino y su instinto de supervivencia salía a relucir. ¿Estás bien, Pecosa? Mike buscó sus ojos en la oscuridad mientras recorrían el sendero bordeado por abetos, pinos y pequeños matorrales. Olía a hierba y a tierra mojada. No, volvió a pensar. Sí, se obligó a decir. ¿Por qué no iba a estarlo? El resplandor de la luna no era suficiente intenso como para iluminar el empinado camino, pero Mike parecía conocer bien a dónde se dirigían. De vez en cuando, en mitad de la pronunciada cuesta pedregosa, había un escalón hecho con troncos de madera que facilitaba el ascenso. ¿Y pretendías que subiéramos aquí corriendo? Podemos ir más despacio. Espera. Mike tiró de su mano, obligándola a reducir la velocidad. No, era broma. Vamos. Ella tropezó, sonrió cuando recuperó el equilibrio y le dio un empujoncito en el hombro para que siguiera avanzando. El último tramo era más plano y Rachel pudo recuperar el aliento antes de acercarse al mirador que había en la cima. Se inclinó hacia adelante, sujetándose a la valla de madera y admirando el paisaje. Es precioso. Contempló ensimismada las infinitas luces de colores que recorrían la ciudad, como si desearan formar nuevas constelaciones terrenales. Se distinguía el Transamerica Building y las vistas de la bahía de San Francisco eran espléndidas. A su lado, Mike apoyó los antebrazos en la valla. ¿Ha valido la pena?, preguntó. Ya lo creo. Se ve toda la ciudad, casi toda. Ella inspiró hondo como si deseara cazar el aroma a pinos y tierra húmeda. Levantó la cabeza y descubrió un cielo solitario sin apenas estrellas. Mike se movió a su lado, acercándose más. Cada vez hay menos, murmuró. Mejor dicho, cada vez se ven menos. Es la contaminación lumínica. Supongo. Se encogió de hombros. Ya no importa. ¿Has dejado de contarlas? Solo eran una distracción. No servía para nada. Mike, has recreado un cielo en el techo de tu habitación. Sí, bueno, a veces todavía necesito distraerme, pero ahora te tengo a ti y a tus pecas. La miró de reojo. Rachel frunció el ceño y se mordió la lengua, pero no pudo mantener la boca cerrada. Me alegra seguir siendo una distracción para ti, contestó sarcástica. Hay cosas que nunca cambian. No lo decía en ese sentido, joder. ¿Cómo es posible que de cada 4 frases que diga una esté mal? Se dio la vuelta apoyando la espalda en la valla de madera y cruzó los brazos sobre el pecho. Es como si hubiera algo entre nosotros que me impide llegar a ti. Una barrera. ¿Existe la posibilidad de que yo diga gris y tú escuches azul? ¿Cuándo piensas dejar de hablar de utensilios de cocina? A nadie le interesa si la sartén es antiadherente. Rachel rió y luego permaneció en silencio unos segundos. Puede que tengas algo de razón. Solo algo. No te hagas ilusiones. Por lo general estoy un poco a la defensiva. Eso no quita que el hecho de que abras la boca suele ser un problema. Que lo es. Bien. Mike asintió sonriendo. Retrocedamos. He dicho, pero ahora te tengo a ti y a tus pecas, de modo positivo, porque los dos sabemos que es algo concreto de ti que...
Me vuelve loco. Calló al notar la incomodidad de Rachel y decidió cambiar de tema. Pero sí, te he mentido. Sigo contando cosas. Cualquier cosa en realidad. ¿Quieres saber cuántas rayas tiene Elvis en el lomo? Mantequilla, corrigió. ¿Lo estás diciendo en serio? Claro, tiene 24. Él sintió que algo se sacudía en su pecho cuando el sonido vibrante de la risa de Rachel flotó en el aire. Era una risa sincera y despreocupada. No recordaba la última vez que la había hecho reír de aquel modo. No me lo puedo creer. No es mi culpa, tiene las rayas muy marcadas. ¿Qué otras cosas has contado? Jason tiene 6 lunares en la mano izquierda, uno de ellos casi en la punta del dedo índice, aunque creo que eso es inevitable verlo porque no deja de mover los dedos, me pone de los nervios. Tamborileó sobre la madera imitando la manía de Jason. Ayer la bugambilia que trepa por la viga de la terraza tenía 46 flores púrpuras. Hay 113 cristalitos en la lámpara que cuelga del techo del comedor, y cada azulejo de la pared del hornillo de la cocina tiene 18 uvas diminutas. Se encogió de hombros. También me gusta mirar las grietas del suelo del porche, pero hay demasiadas como para llevar la cuenta. ¿Eres consciente de que estás loco? Emitió otra estridente carcajada. Mike estuvo a punto de decirle que ella seguía teniendo 33 pecas, pero se contuvo. ¿Y por qué sigues haciéndolo? Rachel se dio la vuelta, dejando también atrás el paisaje nocturno de la ciudad de San Francisco. No lo sé, manías. Me concentro en algo concreto. Y te olvidas de todo lo demás que hay a tu alrededor, concluyó ella. Conocía bien esa sensación. Le pasaba al escribir y a leer. No eran solo hobbies, sino también formas de evadirse. Más o menos. Pero ya no tienes que ver a tu madre, ni a Jim. Eso lo cambia todo, ¿no? Mike frunció el ceño y giró lentamente la cabeza hacia ella. A estas alturas ya no importa demasiado. Cuando no se puede dar marcha atrás, todo pierde un poco su valor, ¿no crees? No sé cómo deberían ser las cosas, ni tampoco quiero pensarlo. En cuanto ese tema salía a relucir, empezaba a agobiarse y se sentía atrapado, como si alguien le echara por encima una red. Notaba una leve opresión en el pecho, una especie de ansiedad que se esforzaba por controlar. Si no hubiera sido porque los dedos de Rachel se aferraron a su brazo, hubiera propuesto que se marcharan de allí. El contacto lo tranquilizó. ¿Marcha atrás? Hiciste todo lo que pudiste por ella. No es solo eso, Rachel. Ha pasado el tiempo. Ya no me conoces tan bien como crees. Inspiró hondo y buscó el brillo de sus ojos en la oscuridad. ¿Cómo estás tan segura de que he sido una buena persona durante estos últimos 5 años? Dime. Simplemente lo sé. Bajó el tono de voz. Ellos nunca te merecieron, ninguno de los dos. Y encima ahora los mantienes económicamente, es injusto. No lo entiendes, no soy el mismo. Todos hemos cambiado, Mike. Pero sé que te preocupas por la gente que quieres. Sé que no harías daño a propósito y que te lo hice a ti. La cortó. Te hice daño. Y me gustaría poder culpar a mi padre de todas mis malas acciones, pero engañarse a uno mismo es estúpido y sin sentido. Rachel tragó saliva y apartó a un lado las emociones que se escabullían y salían del lugar donde las había enterrado para tomar protagonismo. No puedo creer que sigas llamándolo así. Siempre me pregunté por qué demonios lo llamabas papá. Habló con voz suave y baja, como si intentara acariciar a Mike con las palabras. Nunca fue tu padre. Ya lo sabes, no le debes nada. Él parpadeó confundido y luego bajó la mirada al suelo y removió con la punta de la zapatilla la tierra polvorienta y algunas piedrecillas. Todavía era su debilidad, después de tanto tiempo. No sabía por qué seguía siendo fiel a esa costumbre, pero sí recordaba el momento exacto en el que dejó de dirigirse a él como Jim para empezar a llamarlo papá. A él no le gustaba que lo llamara por su nombre, se lo había dicho 1.000.000 de veces. Lo repetía sin cesar. Pero Mike era un niño testarudo. Aquella tarde otoñal le había preguntado, «Jim, ¿puedo salir al jardín?»,
y su padrastro había apartado la vista del estúpido reality que emitían en la televisión al girar bruscamente la cabeza hacia él. ¿Qué has dicho?, le preguntó con los ojos entrecerrados por el humo que escapaba del cigarrillo que colgaba de sus labios. Que si puedo ir al jardín. Mike golpeó con el dedo la canica con la que estaba jugando y ésta rodó por el suelo del comedor. No, antes. ¿Cómo me has llamado? Se levantó del sofá beige con estampado de cerezas que su madre había tapizado el verano anterior, justo antes de que aquel hombre llegara a sus vidas. Jim, contestó secamente. ¿Sí? ¿Así es como me llamo? Se inclinó y lo tomó del brazo, clavándole las uñas en la piel. Vuelve a repetirlo, bramó. El aliento le olía a alcohol. Mike miró a su madre cuando la vio aparecer en el umbral de la puerta. Llevaba el corto cabello rubio perfectamente peinado en elaborados bucles que le daban un aire angelical. Ella se secó las manos con nerviosismo en el delantal de cocina rosa con sus relucientes ojos azules clavados en los de su hijo. Mike, por favor, rogó. Dile cómo lo llamas en realidad. Vamos, hijo, pórtate bien. Por favor. Volvió a suplicar retorciendo los hilos del delantal entre sus dedos. La mirada del niño se endureció. Presionó los labios antes de abrirlos para contestar. Jim. Te llamas Jim. Fue testigo del momento exacto en el que algo hizo clic en la cabeza del hombre que tenía enfrente. Le clavó con más fuerza las uñas en la piel y se quitó el cigarrillo que sostenía en la boca. ¿Así me lo agradeces? ¿Así me agradeces todo lo que hago por ustedes? Gritó fuera de sí. ¿Quién te trae la comida a casa, ¿Quién? Maldito escuincle idiota. Y sin darle tiempo a huir, hundió la punta del cigarro en la parte interna de su brazo. Mike nunca había sentido un dolor tan terrible. Era mucho peor que los arañazos o los golpes secos. Era desgarrador. Un grito se quedó atascado en su garganta. Quemaba. La piel se estaba quemando. Tenía los ojos anegados de lágrimas cuando Jim se apartó. Lo lanzó al suelo y salió de la casa dando un portazo que retumbó en las paredes. Solo entonces, su madre abandonó la seguridad de su posición distanciada y se acercó a él. Lo acunó entre sus brazos y besó su frente. Ven. Vamos, cariño, te curaré. Susurró mientras lo conducía por el pasillo hasta el baño, y Mike intentaba no mirarse el brazo para evitar ver la carne viva de esa herida que dolía como 1000 demonios. Desde ese momento fue siempre papá. Siempre. Nunca volvió a llamarlo por su nombre de pila. Mike contempló ensimismado la mano de Rachel sobre su brazo sin ejercer presión, como si hubiese caído allí accidentalmente. Observó el punto exacto donde él sabía que todavía estaba aquella cicatriz blanquecina con forma ovalada, ahora cubierta por la manga de la sudadera. Solo era uno de los tantos adornos que recubrían su piel. ¿No me respondes? La voz aterciopelada lo sacó de aquel trance. ¿Qué? Lo de tu padrastro. Lo instó. ¿Por qué no lo llamas Jim? Intentó vislumbrar en la oscuridad algunas de las pecas que rodeaban su nariz, pero era casi imposible encontrarlas. Por costumbre, dijo y se encogió de hombros. Ella apartó la mano rompiendo el contacto y se sujetó a la valla de madera balanceándose hacia atrás con la vista fija en el paisaje de luces. Mike inspiró hondo. Necesitaba respirar, urgentemente. Cerró los párpados e intentó apartar todos aquellos recuerdos que deseaba borrar de su memoria. Fijó los ojos en la chica que tenía al lado. Rachel había sido lo único bueno, lo mejor de su vida junto a Jason y Luke. ¿Y tú? ¿Se puede saber por qué escribes con seudónimo? Escribo con el apellido de mi madre. A ella también le gustaba escribir, ¿sabes? Escribía poesía. Encontré un montón de papeles y cuadernos en el sótano de tía Glenda, en Seattle. Cuando supe que me publicarían, me pareció un buen homenaje. Es evidente que mi afición por la literatura no tuvo nada que ver con papá. Ni con tus amigos, bromeó Mike y luego estudió su perfil en las sombras. Aún así me gustaría poder leer algo tuyo. Si tú quieres, claro. Quizá más adelante. Bien,
Asintió con la cabeza. Y no me importa que a Jason ya le hayas dejado hacerlo, ¿eh? En absoluto. Para nada. Rió. Yo seré viejo cuando por fin ocurra el milagro. Ay, ¿sabes qué es? Ay, es diferente. Se defendió aturullada. Claro, Jason es muy, muy bueno y yo soy muy, muy malo. Esbozó una sonrisa y alzó las cejas en alto. Lo entiendo, no creas que no. El universo crea contrapuntos. ¿No dicen siempre cosas sobre equilibrio y el yin y el yang? Pues eso. No sabes de lo que hablas. Rachel lo miró divertida. ¿Qué más te da? Reflexiona un poco pecosa. Incluso aunque me dejaras leer algo tuyo, tardaría, no sé, un par de años en terminarlo. Puede que para entonces ya volvamos a estar enfadados. Sabes que no soy un gran lector. Oh, qué bárbaro, qué malote. Mike emitió una suave carcajada, pero se cayó cuando Rachel le pellizcó en el brazo. ¡Au! Joder, pero ¿por qué haces eso? Ella le sacó la lengua como si tuviera 6 años antes de echar a correr colina abajo. Mike sonrió animado y giró sobre sus talones, dispuesto a perseguirla. Apenas había luz. Apartó las ramas que entorpecían el camino de regreso y descendió rápidamente, ignorando la gravilla que arrastraban las zapatillas. «¡Hey, pecosa, te vas a matar! Frena un poco». Miró a su alrededor contrariado cuando dejó de distinguir movimiento frente a él. ¿Dónde demonios se había metido? Notó que el corazón le latía más rápido y se sujetó a la rama de un árbol mientras seguía caminando. ¡Bu! Rachel saltó sobre él por su espalda, consiguiendo que ambos perdieran el equilibrio y cayeran al suelo a un lado del camino, sobre un montón de hojarasca seca y tierra húmeda. ¿Has perdido la cabeza? Mike tosió. Maldita psicópata. Solo quería asustarte. Rachel rió notando las hojas crujir a su espalda cuando se dio la vuelta perezosamente. ¡Ah, Dios! Me duele el trasero. A eso se le suele llamar karma. Mike se puso en pie y le tendió las manos para ayudarla a levantarse. Intentó ocultar la emoción que sintió al reencontrarse con esa Rachel risueña y divertida por la que él se había vuelto loco desde que la conocía. Ella aceptó su ofrecimiento, tiró con fuerza y la puso en pie. Sonrió al observar su cabello pelirrojo revuelto. La perfecta trenza que colgaba a un lado de su hombro horas atrás estaba completamente deshecha. Sin pensar alzó las manos y le quitó con cuidado las hojas que se le habían enterrado en el pelo. Rachel aguantó la respiración durante unos segundos. Estaba convencida de que en medio del silencio de la noche él podía escuchar los latidos profundos y secos de su corazón. Encogió el estómago en cuanto las manos de Mike abandonaron su cabello y descendieron por su rostro con una lentitud demencial. Tembló, aunque no estaba segura de si era por el frío o por su contacto. Tenías lodo. Le frotó una última vez la mejilla con el dorso de la mano. Ya, gracias. Se palmeó los vaqueros con torpeza sacudiendo la arenilla. Será mejor que volvamos, hace frío. ¿Tú no tienes frío? Parloteó nerviosa. Porque yo sí, bastante. Ten, toma. Ignorando sus protestas, se quitó la sudadera y se la tendió, quedándose con la camiseta blanca de manga corta que llevaba debajo. No, te he dicho que no. Tomarla, ponérsela y tener que caminar con su aroma mentolado adherido a la piel, eso sería una tortura. Me vas a hacer ponértela con mis propias manos porque créeme, puedo hacerlo. Cuando dio un paso amenazante hacia ella, se decantó por la opción menos peligrosa. Ya, dámela, gracias. Se dio y le arrebató la prenda de las manos antes de expulsar el aire que había estado conteniendo. ¿Seguro que tú no tienes frío? Mike la miró bajo la fúlgida luz de la luna. Lo que tengo es calor. Mucho calor. Bien, genial. Tenía un nudo en la garganta porque esa voz y ese tonito burlón. Será mejor que volvamos a casa.